Alejandro Magno, también conocido como Alejandro III de Macedonia, recibió una educación excepcional, destacando la gran influencia de Aristóteles, quien le enseñó filosofía, ciencia y política. Desde muy joven demostró habilidades militares y un liderazgo poco común entre sus pares. A los 20 años, tras la muerte de su padre, Alejandro asumió el trono y rápidamente consolidó su poder, sofocando rebeliones y unificando Grecia. En el 334 a.C., inició su campaña contra el Imperio Persa, consiguiendo victorias decisivas en batallas como Isos y Gaugamela. Su estrategia y audacia le permitieron expandir su dominio hasta Egipto, donde fundó Alejandría. Alejandro Magno no solo fue un conquistador militar, sino también un difusor de la cultura griega, promoviendo la fusión entre tradiciones orientales y helénicas, fenómeno conocido como helenismo. Su imperio, aunque vasto, se fragmentó tras su muerte en Babilonia en el 323 a.C., debido a disputas entre sus generales. Murió con solo 32 años. Su legado perdura por su visión estratégica, su influencia cultural y su capacidad para cambiar la historia del mundo antiguo. Fue sin duda uno de los líderes más emblemáticos y estudiados de la historia. Sun Tzu fue un estratega militar, filósofo y general chino que vivió aproximadamente entre los siglos V y VI antes de Cristo, durante el periodo de los estados combatientes en China. Es conocido principalmente por su obra El arte de la guerra, un tratado que combina teoría militar, táctica y filosofía, y que ha influido en líderes, monarcas, políticos y gente común y corriente hasta la actualidad. Defendía la importancia de la planificación, la inteligencia y la estrategia sobre la fuerza bruta. Sostenía que el mejor triunfo no siempre era la victoria en el campo de batalla, sino la capacidad de ganar sin combatir, mediante la astucia, la diplomacia y la preparación. Subrayaba la importancia del conocimiento del enemigo y de uno mismo. Conócete a ti mismo y conoce a tu enemigo, y en 100 batallas no correrás peligro. Sus enseñanzas incluyen principios sobre el liderazgo, la disciplina, la flexibilidad y la adaptación a las circunstancias. También resaltaba la moral de los soldados y la eficiencia de los recursos como elementos clave para el éxito militar. Aunque se sabe poco de su vida personal y muchos detalles históricos son inciertos, su legado ha perdurado más de 2000 años. Su enfoque estratégico trasciende la guerra. Se aplica hoy en negocios, política y gestión de conflictos, convirtiéndolo en un referente universal del pensamiento estratégico y la toma de decisiones. Carlomagno, también conocido como Carlos I o Carlos el Grande, fue rey de los francos y emperador del Sacro Imperio Romano Germánico desde el 800 hasta su muerte en el 814. Su reinado marcó un momento decisivo en la historia de Europa Occidental, consolidando y expandiendo un vasto territorio que abarcaba gran parte de lo que hoy son Francia, Alemania, Italia y otros países vecinos. Carlomagno se destacó por su habilidad militar y política. Lideró campañas exitosas contra los sajones, lombardos y otros pueblos, integrando sus territorios al imperio y promoviendo la cristianización forzada en algunas regiones. Además, fomentó la administración eficiente mediante delegados, llamados condes y marqueses, y buscó fortalecer la educación y la cultura, dando origen al Renacimiento carolingio, un período de revitalización intelectual y artística. En el 800, el Papa León III lo coronó emperador, reforzando la relación entre la Iglesia y el poder secular en Europa. Carlomagno dejó un legado duradero como unificador de Europa, precursor de la monarquía europea medieval y modelo de liderazgo fuerte y visionario.
Cayo Julio César, nació en el 100 a.C. y se convirtió en uno de los líderes más influyentes de la historia romana. Proveniente de una familia patricia, se destacó desde joven en la política y el ejército. Su ambición, habilidad estratégica y carisma lo llevaron a escalar rápidamente posiciones de poder en la República Romana. Como general, César conquistó la Galia, ampliando considerablemente el territorio romano y ganándose la lealtad de sus tropas. Sus campañas militares quedaron registradas en obras que siguen vigentes hasta el día de hoy, donde muestran tanto su talento estratégico como su capacidad de comunicación. En política, formó parte del primer triunvirato junto a Pompeyo y Craso, lo que consolidó su influencia en Roma. En el 49 a.C., cruzó el Rubicón, desafiando al Senado y provocando una guerra civil que finalmente lo convirtió en dictador. Durante su gobierno promovió reformas sociales, políticas y económicas, incluyendo la reorganización del calendario, la ampliación del Senado y mejoras en la administración de provincias. Su creciente poder generó enemistades entre senadores conservadores, quienes lo asesinaron el 15 de marzo del 44 a.C., evento conocido como los Idus de Marzo. Julio César dejó un legado político, militar y cultural que transformó Roma y sentó las bases del Imperio Romano. Aníbal, nacido en el 247 a.C., fue uno de los generales más brillantes de la antigüedad. Creció en un ambiente militar y juró odio eterno a Roma, lo que marcó toda su carrera. Es especialmente conocido por su participación en la Segunda Guerra Púnica, donde desafió al poder romano con tácticas innovadoras y arriesgadas. Durante años, Aníbal derrotó a los romanos en batallas como Trebia, Trasimeno y Canas, donde demostró una capacidad táctica excepcional, utilizando maniobras envolventes y explotando las debilidades del enemigo. A pesar de sus victorias, Aníbal nunca logró tomar Roma y finalmente fue derrotado por Escipión el Africano en la batalla de Sama. Tras la guerra, desempeñó roles políticos y militares en otras regiones, pero siempre permaneció en conflicto con Roma. El legado de Aníbal perdura por su audacia, inteligencia estratégica y habilidad para desafiar a un imperio superior. Es considerado uno de los mayores genios militares de la historia. Napoleón Bonaparte fue un líder militar y político francés que transformó Europa a principios del siglo XIX. Destacó primero como general durante la Revolución Francesa, demostrando una combinación única de audacia, estrategia y organización, lo que le permitió ganar campañas decisivas en Italia y Egipto. Su habilidad para movilizar ejércitos, adaptar tácticas y explotar la logística fue clave para sus victorias. En 1804 se coronó emperador, consolidando reformas que modernizaron Francia, como el Código Napoleónico, que sistematizó leyes civiles y promovió la igualdad ante la ley. Durante su gobierno, expandió el imperio napoleónico por gran parte de Europa, imponiendo reformas políticas, educativas y legales en los territorios conquistados. Sin embargo, sus ambiciones también provocaron guerras constantes. La desastrosa invasión a Rusia en 1812 marcó el inicio de su declive, culminando con su derrota en 1815. Fue exiliado, primero a Elba y luego a Santa Elena, donde murió en 1821. Napoleón dejó un legado duradero como estratega militar y reformador, influyendo en la organización de los ejércitos modernos, la administración estatal y la legislación en numerosos países europeos, consolidando su lugar como una de las figuras más influyentes de la historia mundial.